Amigos, se agotaron los Pampers en Venezuela y ustedes se preguntarán por qué. Y es que en los últimos 26 años el chavismo nunca había atravesado una situación tan complicada y tan delicada como la cual están viviendo justo ahora. President Maduro in Venezuela says that you're getting ready to invade his country. What is his message to him? Well, I would say this right away. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually 3 boats, not 2, but you saw. Con destructores misilísticos. ¿Cuándo se hizo eso en el mundo? ¿Qué país del mundo lo ha hecho? Ninguno. Y yo tengo que ser sincero. Las comunicaciones no están en cero. Sin cero, cero. No están en cero, pero están deshechas. Y es que, amigos, en este video vamos a evaluar cuáles son aquellos 3 factores que siempre salvaban al chavismo y que en esta oportunidad no están figurando dentro del panorama de sus opciones políticas. Pero antes, déjeme darle la bienvenida a esta nueva serie de videos en el canal que hemos titulado Aquí lo vemos. Un espacio pensado para debatir con altura, sin amarillismo, sin fanatismo. Vamos a tocar distintos temas, pero lo más importante siempre será tu opinión. Rompen aguas internacionales también, pero no estaba en movimiento a diferencia de la primera lancha. Esta tiene 2 motores, la anterior lancha tenía 4 motores y lo otro es que llevaba tan solo 3 pasajeros a bordo. Los 3 que han sido calificados por el presidente Trump como terroristas murieron durante este ataque. Amigos, y los 3 factores que vamos a evaluar en este primer Aquí lo vemos no tienen ninguno un peso más que el otro. Es decir, los 3 factores son importantes e indispensables para favorecer y salvar al chavismo cada vez que estaba al borde del abismo. El primer factor, y lo vamos a nombrar sin orden específico, es el hecho de tener el control y el monopolio de las armas. Es decir, el chavismo siempre ha logrado tener el control civil de las armas. En primer lugar, porque en Venezuela es completamente ilegal el porte de armas. Solamente los sectores afectos al oficialismo y al chavismo pueden tener acceso al manejo de las armas. Y esto es muy importante. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque nos hemos cansado de escuchar a muchas personas, sobre todo en el extranjero, que se preguntan el por qué los venezolanos simplemente no van y sacan a Maduro, por ejemplo, a través de protestas. Aun y cuando hemos tenido desde el año 2000 y hasta la fecha un sinnúmero de protestas masivas, contundentes, elecciones que incluso son alteradas, hacen fraude electoral. Pero ¿por qué este factor es tan importante? ¿Por qué lo ayudaba? Porque al tener el monopolio y el control de las armas, logras que cuando las personas, las comunidades van a manifestar, hay cierto miedo y cierto control porque se han encargado de armar y tener grupos paramilitares en todas las ciudades, en todos los municipios y en todos los lugares de Venezuela. De tal manera que en este factor número 1, el chavismo logra de cierta manera intimidar a los vecinos. Exigieron desde el 1 de abril el final de lo que denunciaban como un régimen dictatorial, cada vez peor disfrazado de democracia. Para evitar un contagio a sus feudos y utilizando bombas lacrimógenas, perdigones de goma, canicas de metal y otras municiones prohibidas en el control del orden público, la Guardia Nacional y la policía respondieron a las marchas, impidiendo el paso de los manifestantes a sectores de tradición chavista. Y es que, claro, el nuevo escenario que tiene el chavismo no le permite en esta oportunidad poder intimidar a la misma población con los grupos armados de toda la vida, porque han estado acostumbrados a enfrentarse piedras versus armas. O, por ejemplo, manifestantes pacíficos versus grupos altamente armados, civiles, paramilitares de ellos mismos. El segundo factor que actualmente no puede salvar al chavismo, como siempre lo ha hecho, es el tema del estamento militar, es decir, la tan llamada Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Y es que en el pasado o hasta el momento,
Las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela han sido claves tanto como en las manifestaciones pacíficas, porque nunca terminan poniéndose del lado del pueblo, como después de los fraudes electorales, como por ejemplo el fraude del pasado 28 de julio del 2024. Los militares tuvieron la última palabra y su última palabra fue apoyar, unirse y seguir en el matrimonio con la nomenclatura que está en el poder. En el escenario que estamos analizando el día de hoy, y es el que está sufriendo actualmente el chavismo y el que los tiene desde hace un mes agotando todos los pampers, acá el resultado no depende necesariamente de la Fuerza Armada Nacional, aquella Fuerza Armada que tanto hemos estado esperando que se coloquen del lado. No, en esta oportunidad, aun y cuando los militares sigan haciendo silencio, sigan en ese matrimonio obligado, ¿será?, con quienes están en el poder, aun y cuando ellos sigan así, eso ya no significa que ellos puedan salvar en estos momentos al chavismo como lo han salvado en el pasado. Por eso, el segundo factor que siempre beneficiaba al chavismo, ese salvavidas que siempre le llegaba en el momento oportuno, es la Fuerza Armada Nacional. Es tan delicada la situación, y por eso hago énfasis en los pampers, que aun cuando los militares decidan colocarse o continuar del lado de quienes no deben, eso no significa que puedan salvar al chavismo. Todo lo contrario, en este escenario, esa Fuerza Armada, y me refiero a los altos mandos, podrían incluso enterrarse junto con el propio chavismo. Y el tercer factor, pero no menos importante, es el hecho de que actualmente la oposición falsa, la infiltrada, la que también siempre le hacía el juego al chavismo, y cuando estaban a punto de fenecer, le lanzaban el salvavidas que hemos hablado en el video. Bueno, estos sectores ya están prácticamente desaparecidos de Venezuela, no tienen eco, no tienen credibilidad, no tienen voz en la sociedad venezolana y mucho menos en el extranjero. Es decir, en estos momentos hay un liderazgo político que no es el liderazgo de siempre, que cuando salían las personas a manifestar los mandaban a su casa a escuchar salsa, o que cada vez después que se cometían los fraudes electorales en Venezuela, en vez de reclamar las victorias, decían que el tiempo de Dios era perfecto y que mejor se esperaran al 2030, que probablemente allí sí ganarían esa elección. Bueno, estos señores falsos, llamados también alacranes, ya no están, o mejor dicho, sí están, pero ya no figuran en nada para poder defender al chavismo. Y es por eso que nos toca pasearnos por estos tres elementos que siempre salvaban al chavismo y que estamos acostumbrados a que ellos siempre ganan, a que el cambio nunca se da. Pero es que tenían estos tres elementos importantes. En primer lugar, el monopolio de las armas. En segundo lugar, una fuerza armada comprometida con ellos. Y en tercer lugar, unos opositores de mentira, que en privado eran muy buenos amigos o son todavía muy buenos amigos y que cobran muy bien por actuar y fingir que eran de la oposición. Analizados los tres puntos anteriores, ya podemos comprender por qué estamos ante una situación inédita. Y es que el chavismo a lo largo de estos 26 años ha cometido muchísimos errores, ha infringido muchísimas normas y se han involucrado en algunos temas que son muy delicados desde el punto de vista legal. Y es que ser un problema durante 26 años para el hemisferio no ha sido nada fácil. En algún momento la comunidad internacional encabezada por los Estados Unidos iban a agotarse de que fueses una maquinaria de problemas, porque no solamente se trata de la destrucción de Venezuela, sino que ya esto es un problema que perjudica a los demás países. Lo hemos visto en los países cercanos de la región y es un tema que ya no puede ser ocultado. Es decir, haberte convertido en un problema internacional ha tenido como consecuencia que tengas en estos momentos, en septiembre del año 2025, grupos
pareciera que van a por ti, allí cerquita en el Mar Caribe. En esta oportunidad ya no tienes el monopolio de las armas porque tus armas son ínfimas en comparación a lo que tienes en el Caribe. Ya no dependes de la Fuerza Armada porque aunque ellos te abracen y apoyen tus irregularidades y hasta sean cómplices en ellas, ya ellos no tienen la última palabra. Y la falsa oposición menos está llamada a tomar partido en estos momentos. Entonces pudiésemos estar ante una situación inédita. No es cierto que estemos igual que antes y ellos siempre triunfan, pero triunfaban porque tenían estos 3 salvavidas importantes que ya no tienen. Nos están asediando. Quien nos agrede y nos asedia actúa de manera ilegal, incorrecta y con una alevosía terrible. Amigos, en Aquí Lo Vemos no somos adivinos, no somos pitonizos, simplemente analizamos los hechos. Quiero concluir diciéndoles de mi parte que el chavismo, y como lo dije al inicio, está atravesando por una situación complicada que desde luego no la veían venir y no están acostumbrados a lidiarla. Por primera vez en 26 años, ellos no son quienes tienen el control de la situación. Cualquier cosa en estos momentos podría pasar, hay que estar muy atentos a las noticias, hay que hacerle seguimiento. Yo de mi parte me quedo muy atento de sus comentarios sobre el tema que tocamos el día de hoy. Ustedes me dejarán saber qué creen ustedes. Estamos a las puertas por fin de un cambio definitivo en Venezuela, producto de todo lo que está pasando. ¿Logrará el chavismo por enésima vez sobrevivir? Me quedo a la espera de sus comentarios. La opinión de ustedes es lo más importante en Aquí Lo Vemos.